Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Rosana Romasco, licenciada en Psicología. En este video voy a tomar el psicoanálisis para definir tres estructuras: la neurosis, la psicosis y la perversión. En la neurosis como estructura hay un mecanismo primordial, un mecanismo fundante, que es la represión primaria. Esto sucede en los primeros años de vida. Lo reprimido primordial, no es equivalente a la represión secundaria cuando tenemos que levantar los mecanismos de defensa, el retorno de lo reprimido. No, lo que queda o cae bajo la represión primordial no accede jamás a la conciencia. Esto es neurosis. En la perversión, el mecanismo fundante, y antes de hablar de la estructura, voy a decir lo siguiente: todos tenemos un poco de todo como rasgos. Yo estoy hablando ahora de estructura, del perverso. Bueno, en la perversión, el mecanismo fundante es la renegación. El perverso sabe, pero por eso estaba pensando el objeto fetiche, tapa la castración. Sabe, pero reniega. En la psicosis, el mecanismo es aquel que Lacan va a denominar la forclusión del nombre del padre. Por eso, en la psicosis, lo que sucede es la barbarie. No hay ley allí. No se instauró. Esto fundó esa estructura. Bueno, quiero ser muy cuidadosa con esto. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan, bueno, o sea, ¿qué categoría le damos a esto? ¿Dónde lo ponemos? Entonces a veces entiendo mucho a mis colegas porque me sucede a mí también, cuando de manera muy ligera se habla de tal o cual diagnóstico, que a veces ni siquiera pasó por un profesional. Entonces me parece, entre psiquiatría, licenciado en psicología, es decir, las disciplinas, las profesiones, con una formación que ameritan al profesional, lo habilitan para hacer un diagnóstico, porque esto no es sencillo. Y volviendo a Lacan, el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué? Porque Lacan va a hablar de la dirección de la cura. Entonces, si no sé, diferenciar a qué paciente, en este caso sería, estoy tratando, qué estructura tiene, poder hacer un diagnóstico que no se hace en una primera entrevista, que lleva un tiempo, ¿sí?, de observación y de sesiones. Entonces, generalmente, hay diferentes patologías que se van a dar. Hablamos de la neurosis como aquella, entre comillas, normalidad, porque no existen personas normales, existen neuróticos, somos nosotros. Bueno, la perversión es una estructura y como tal tiene sus características, como dije, mecanismo fundante, la renegación, y luego, por supuesto, tiene otras características. Y dentro de lo que es la psicosis, por la falta del nombre del padre o de la ley, también vamos a tener, diferentes patologías dentro. Por eso digo, la psicosis es una estructura. Después se ve qué tipo de psicosis. Estaba, leyendo un poco a Lacan y algo que me parece muy importante. Lacan diferencia
o pone muy de manifiesto y de manera muy clara que somos sujeto y objeto al mismo tiempo. Todos los neuróticos. Cuando me acerco, esto es lo que dije, bueno, voy a tratar de explicarlo de manera más sencilla. No somos todo el tiempo sujetos, ¿sí? La subjetividad, porque estamos inmersos en una sociedad con una demanda, con y nosotros con actividades, bueno, entonces no estoy haciendo todo el tiempo, lo tengo al sujeto allí arriba. Es más, a veces no aparece, y no aparece por mucho tiempo, entonces no estamos bien, generamos síntomas, etc. Y objeto somos cada vez que no estamos en esa subjetividad, con mayor o menor medida, frecuencia, pongan el término que les sea más cómodo. Lo que quiero resaltar de esto es que, por ejemplo, la psicosis, digamos, ¿qué sucede? Un autor, Piero Lanier, habla de el psicótico es hablado por el otro, porque quedó atrapado en el discurso del otro, ¿sí? Su universo simbólico no lo ha fundado. Entonces, por eso dice, es hablado por el otro. Queda como a merced, como puro objeto. Por eso estoy haciendo esta referencia a conceptos que son demasiado importantes como para a veces tomarlos a la ligera. Creo que, bueno, por ejemplo, entre sujeto y objeto, que los neuróticos oscilamos todo el tiempo en eso, y está bien porque es nuestra naturaleza. Lo que creo que es muy importante cuando alguien va a hacer una terapia, y obviamente si es psicoanalítica, tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, se prioriza la subjetividad del paciente. Psicoanalista, su subjetividad queda relegada para que el paciente emerja en el paciente su subjetividad. Cuando quedamos, no estoy hablando ahora de un encuadre, en la vida, como objeto, y vamos relegando, vamos quedando. Esto, ¿saben también en la neurosis cómo se da? Se da por la demanda del otro y por satisfacer la demanda de ese otro en el registro imaginario, cotidiano, ilusorio. ¿Pero a qué remite en la estructura? En la estructura remite a un otro que obviamente me dio identificaciones, que me dio un lugar. El sujeto adviene al deseo del otro, a ese lugar. Bien, luego debe salir de ese lugar para ser el mismo, para transformarse en un sujeto, ¿sí? Entonces, cuando quedamos a merced de satisfacer a este otro, y son múltiples porque es todo el tiempo, todas las situaciones que vivimos, en qué lugar nos ubicamos, consciente e inconscientemente. Es inconsciente, pero quiero decir, poder rescatarnos de ese lugar, para volver ¿a dónde? A la subjetividad, que es lo que somos. Porque si no, quedamos a merced ya estaríamos hablando, depende del quantum, del goce del otro. Desaparece el deseo y comienza la enfermedad.